Bienvenidos a Umbral Teológico, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la vida de Rahab, una figura bíblica, bueno, un tanto enigmática, ¿no? Sin duda, una mujer que, a simple vista, pareciera un personaje secundario, pero que en realidad guarda una historia fascinante. Exacto. Vamos a usar un enfoque, digamos, un poco diferente. Vamos a usar, ¿cómo se llama? Así, el modelo biográfico cultural, para comprender mejor no solo quién era Rahab, sino cómo la sociedad, la cultura de su tiempo influyó en sus decisiones. Me parece una excelente idea. A veces, al leer la Biblia, nos olvidamos de que estos personajes, bueno, no eran personajes, ¿verdad? Eran personas de carne y hueso que vivían en un mundo completamente diferente al nuestro. Totalmente. Entonces, este modelo nos ayuda a ponernos, digamos, en sus zapatos, a entender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas, pero dentro de su propio contexto social y cultural, ¿verdad? Exacto. Es como si tuviéramos una lupa, ¿no? Una lupa que nos permite ver más allá de la superficie del texto y descubrir nuevas capas de significado. Y para ustedes, estudiosos del Antiguo Testamento, este modelo puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Para analizar e interpretar los textos bíblicos de una manera más completa, más rica. Sin duda, porque al final la Biblia no es solo un libro de historia, ¿verdad? Es un libro de historias humanas, historias de personas que vivieron, amaron, sufrieron y que a través de sus experiencias, bueno, nos enseñan algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con lo divino. Muy bien dicho. Empecemos entonces nuestro recorrido por la vida de Rahab. La encontramos en Jericó, una ciudad a punto de ser conquistada por los israelitas. ¿Por qué crees que la ubicación de Jericó, es tan importante en esta historia? Bueno, Jericó no era cualquier ciudad, era una ciudad estratégica, ¿no? Un punto clave, digamos, para el control del comercio, de las rutas militares. Su conquista no era solo un objetivo militar, sino un símbolo, una declaración de poder. Imagínate la presión que debían sentir los habitantes de Jericó, sabiendo que, bueno, que el destino de su ciudad, su hogar, estaba en juego. Claro, y es en este contexto de tensión, de incertidumbre, donde encontramos a Rahab. El texto bíblico la describe como una prostituta, pero ¿qué nos dice realmente esta palabra sobre su rol en la sociedad de la época? Esa es la pregunta clave, ¿no? Porque la palabra prostituta, bueno, en el mundo antiguo no siempre tenía la misma connotación que tiene hoy en día. Podría referirse a una mujer que trabajaba en una posada atendiendo viajeros o incluso, bueno, a una sacerdotisa en un templo pagano. El modelo biográfico cultural nos invita a investigar más, a no quedarnos con la traducción literal, sino buscar el significado cultural, digamos, detrás de las palabras. Me parece fundamental esa aclaración. A veces nos quedamos con la primera impresión, sin profundizar. Entonces, ¿qué podemos inferir sobre la vida de una mujer como Rahab en, digamos, la sociedad cananea? ¿A qué roles y limitaciones se enfrentaban las mujeres en ese contexto? Bueno, en la sociedad cananea, las mujeres, al igual que en muchas sociedades antiguas, tenían roles limitados en la vida pública. Estaban sujetas a la autoridad de los hombres, ya sea su padre o su esposo. Su estatus social dependía en gran medida de su familia y su matrimonio. Y es importante recordar esto para entender las decisiones de Rahab, ¿no? El riesgo que asumió al ayudar a los espías israelitas. Claro, porque al esconder a los espías, Rahab desafía las lealtades tradicionales, pone en riesgo su propia seguridad y la de su familia. ¿Quién nos dice esto sobre su carácter, sobre sus motivaciones? ¿Era simplemente miedo a lo que pasaría si Jericó caería? ¿O había algo más profundo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? El texto bíblico nos dice que Rahab había oído hablar de las hazañas de Yahvé, el Dios de Israel. Quizás vio en Yahvé, bueno, una esperanza, una salida a la situación desesperada que vivía su pueblo. Es aquí donde la dimensión individual de nuestro modelo entra en juego. Rahab no es una marioneta del destino, sino una mujer que toma una decisión consciente, que cambiará el curso de su vida. Y no olvidemos, por supuesto, la imagen tan potente del cordón escarlata colgado de su ventana. ¿Cómo interpretas este símbolo? El cordón escarlata, bueno, es un símbolo de protección, ¿no? Un pacto visible entre Rahab y los espías israelitas. Es una declaración de fe, una muestra de que confía en la promesa de que ella y su familia serán salvados. Es como un recordatorio de que la fe a veces se expresa en acciones concretas, en gestos simbólicos que trascienden las barreras del idioma y la cultura. Es como si Rahab estuviera diciendo, yo creo en nuestro Dios y este cordón es la prueba. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Jericó cae, los israelitas conquistan la ciudad. ¿Y qué pasa con Rahab? Ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Rahab no solo sobrevive a la destrucción de su ciudad, sino que es integrada a la comunidad israelita. ¿Cómo? Espera. ¿Una mujer cananea con su pasado aceptada por los israelitas? Eso sí que es sorprendente. Lo es. Y es un testimonio de que la gracia de Dios trasciende, bueno, las barreras culturales y sociales. Pero también nos plantea una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo fue su proceso de integración? ¿Enfrentó rechazo? ¿Discriminación? ¿Cómo se adaptó a las costumbres y leyes de un pueblo, bueno, tan distinto al suyo?
Preguntas fascinantes que nos invitan sin duda a seguir explorando la vida de Rahab. Y creo que el modelo biográfico-cultural nos da las herramientas para analizar esta nueva etapa, digamos, de su vida de una manera, bueno, más profunda, más significativa. Imaginemos que queremos entender a Rahab no solo como un personaje bíblico, sino como una persona real, de carne y hueso. Me gusta esa idea. Humanizar a los personajes bíblicos, verlos como personas que enfrentaron dilemas, que tomaron decisiones, que cometieron errores, igual que nosotros. Exacto. Y este modelo nos ayuda a hacer precisamente eso. Nos da, digamos, un marco para analizar la vida de Rahab, tomando en cuenta no solo lo que dice el texto bíblico, sino también, bueno, el contexto social, cultural e histórico en el que vivió. Sí, pero ¿cómo funciona este modelo en la práctica? ¿Cuáles son, digamos, las piezas de este rompecabezas biográfico-cultural? Podemos pensar en tres piezas principales. Primero, las estructuras sociales. ¿Cómo se organizaba la sociedad en la época de Rahab? ¿Cuáles eran las jerarquías, las normas, las instituciones que influían en la vida cotidiana? Ya hemos hablado de la posición de la mujer en la sociedad cananea, ¿no? Las limitaciones que enfrentaban. Pero también podríamos considerar, por ejemplo, la estructura política de Jericó. Era una monarquía. Existían consejos de ancianos. ¿Cómo funcionaba el sistema judicial? Exacto, toda esa información nos ayuda a comprender el marco, digamos, en el que Rahab tomaba decisiones. No podemos analizar sus acciones sin entender, bueno, las reglas del juego, por así decirlo. Claro, porque una acción que hoy nos parece normal, en aquella época podía ser, no sé, un acto de rebeldía o incluso de traición. Precisamente. La segunda pieza del rompecabezas son las normas culturales, las creencias, los valores, las costumbres, que dan forma a la identidad de un grupo. En el caso de Rahab, podríamos investigar, por ejemplo, la religión cananea, sus dioses, sus prácticas rituales, qué papel jugaba la religión en la vida diaria de la gente. Y cómo esas creencias influyeron, por supuesto, en su decisión de creer en Yahvé. Recordemos que Rahab no solo, digamos, traiciona a su rey, sino que también se aparta de los dioses de su pueblo. Es una decisión, con implicaciones profundas en su identidad cultural. Sin duda. Y aquí llegamos a la tercera pieza, y quizás la más importante, la agencia individual. A pesar de las estructuras sociales, a pesar de las normas culturales que limitaban sus opciones, Rahab tomó una decisión consciente. Eligió creer en Yahvé y actuar en consecuencia. El modelo biográfico cultural nos recuerda entonces que los personajes bíblicos no son robots programados para actuar de cierta manera, ¿verdad? Sino personas con capacidad de elegir, de actuar, de desafiar las expectativas de su entorno. Exactamente. Y en el caso de Rahab, esa capacidad de elegir, de ir contracorriente, la lleva a un cambio radical en su vida. No solo sobrevive a la destrucción de Jericó, sino que es incorporada a Puebla de Israel. Y esa integración, como mencionábamos antes, nos plantea una serie de preguntas fascinantes. ¿Cómo fue recibida por la comunidad israelita? ¿Cómo se adaptó a las nuevas costumbres, a las nuevas leyes? ¿Cómo se sintió al dejar atrás su antigua vida, digamos, y comenzar una nueva? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, pero que nos invitan a seguir investigando, a profundizar en el contexto histórico y cultural para comprender mejor, este proceso de transformación. Claro, porque la historia de Rahab no termina con la caída de Jericó. Su vida continúa y el modelo biográfico-cultural nos permite seguir sus pasos, analizar sus decisiones y descubrir las nuevas capas de significado que se revelan a medida que avanzamos, digamos, en su historia. Y lo más importante, este modelo nos ayuda a conectar con Rahab a un nivel humano, a verla no solo como un personaje bíblico, un personaje distante, sino como una mujer que enfrentó desafíos, que tomó decisiones difíciles y que a través de su fe, a través de su valentía, logró transformar su vida. Es una historia inspiradora, una historia que nos recuerda que Dios puede obrar a través de cualquier persona, sin importar su origen, sin importar su pasado, y que la fe, cuando se traduce en acciones concretas, tiene el poder de cambiar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Uf, qué viaje, ¿no? Hemos explorado la vida de Rahab con este modelo, hemos caminado por Jericó, hemos sentido esa tensión de la conquista, y hemos visto la valentía de esta mujer que se atrevió a desafiar las normas de su época. ¿Qué te ha parecido a ti este recorrido? Pues ha sido fascinante. La historia de Rahab, vista desde este lente biográfico-cultural, cobra una nueva dimensión, ¿no? Ya no es un relato lejano en un libro antiguo, sino una experiencia humana, palpable, con la que podemos conectar, digamos, a un nivel más profundo.
Totalmente. Y creo que lo más valioso de este modelo es que nos da herramientas para seguir explorando, para descubrir nuevas historias, nuevas perspectivas dentro del texto bíblico. ¿Te animas a seguir aplicando esta metodología a otros personajes? Las posibilidades son infinitas. Piensa en Ruth, la moabita que abandona su tierra para seguir a Noemí, su suegra, una historia de lealtad, de amor familiar, pero también de integración cultural y religiosa. Me encanta. Podríamos analizar las diferencias culturales entre Moab e Israel, la posición de las mujeres viudas en esa época, y cómo Ruth desafía las expectativas al convertirse en parte del linaje de David. Exacto. O podríamos explorar la figura de Débora, una profetisa, una jueza que lidera a Israel en la batalla. ¿Cómo logró una mujer alcanzar una posición de autoridad en una sociedad patriarcal? ¿Qué nos dice su historia sobre el liderazgo femenino en el Antiguo Testamento? Débora, qué personaje tan imponente. Usando este modelo, podríamos investigar las estructuras de poder en Israel, en la época de los jueces, las expectativas sobre el liderazgo militar y cómo Débora, con su valentía y sabiduría, rompió con los esquemas. Y no olvidemos que este modelo no solo se aplica a personajes individuales, sino también a comunidades enteras. Podríamos analizar, por ejemplo, la historia del Éxodo desde una perspectiva biográfico-cultural. Claro. Entender el contexto social y cultural de Egipto en la época de Moisés, las estructuras de poder del faraón, las creencias religiosas de los egipcios, nos daría una nueva comprensión de la opresión que sufrió el pueblo de Israel y la magnitud del milagro de la liberación. Precisamente. Al aplicar esta metodología a diferentes pasajes bíblicos, descubriremos nuevas capas de significado, nuevas conexiones, nuevas preguntas que enriquecerán nuestra lectura, nuestra comprensión de la palabra de Dios. Es como si nos hubieras abierto una puerta a un nuevo mundo de conocimiento bíblico. Me siento inspirado a seguir investigando, a desempolvar los libros de historia, a sumergirme en las culturas antiguas para comprender mejor el mensaje que la Biblia nos transmite. Y recuerda, este viaje de descubrimiento no termina aquí. Te invitamos a seguir explorando, a compartir tus hallazgos, a dialogar con otros estudiosos. Al final, la interpretación bíblica es un camino que recorremos juntos, enriqueciéndonos con las perspectivas de los demás. Qué gran verdad. Así que, queridos oyentes, los dejamos con esta invitación. Elijan un personaje, un evento, un pasaje bíblico que les intrigue y sumérjanse en su contexto histórico y cultural. Utilicen el modelo biográfico cultural como una brújula para explorar las profundidades de la historia sagrada y no se olviden de compartir sus descubrimientos con nosotros en Umbral Teológico. Hasta la próxima.